A los ojos de sus contemporáneos parecía un recién llegado fuera de lugar demasiado excéntrico y alejado del resto de pintores del 500. Su nombre era el Greco, que en castellano quiere decir el griego, y pienso que justamente ahí estaba la raíz de toda la potencia de su don. Saludos a todos, soy Nina Chef y la entrega de hoy está dedicada a El Greco. No hace mucho visité Toledo ciudad, donde transcurrieron los años más fecundos de su carrera. Y en este video voy a enseñarles su casa, sus cuadros y a relatarles muchas curiosidades sobre su existencia. Comencemos. Doménicos Theotokopoulos, conocido más adelante como el Greco, vino al mundo en Creta en 1541, en el seno de una familia con buena posición, y ya siendo adulto encontró en la pintura una profesión que le dio buenos frutos. Creta, como quizá recuerden de nuestro recorrido por la etapa renacentista, había formado parte tiempo atrás del Imperio Romano de Oriente o Bizancio con un trasfondo ortodoxo, y conservaba esa herencia todavía en pleno siglo XVI. Por eso Doménico se inició como pintor de íconos, siguiendo el estilo bizantino tardío que sin duda les resultará familiar por haberlo visto en nuestros templos. Lo característico de esta corriente eran figuras, poses y atuendos sumamente codificados sin margen alguno para la libertad ni la huella personal. Todas las vírgenes resultaban calcadas entre sí, con proporciones, rasgos y la inclinación de cabeza y manos rigurosamente prescritas. Con la imagen de Cristo ocurría algo idéntico. Los personajes de los íconos resultaban casi planos y el fondo aparecía liso o monocromo. La iconografía funcionaba más bien como un oficio en el que el pintor pulía una sola técnica y la repetía hasta el infinito en sus piezas sin permitirse variaciones. A los 22 años, Doménicos entró en el gremio de pintores de Creta, lo que le habilitaba para titularse maestro, levantar su propio taller y formar aprendices. Conviene recordar que en aquella época Creta era posesión de un estado italiano. Tal vez recuerden por mi video dedicado al Renacimiento italiano, y si aún no lo han visto, no dejen de hacerlo, que Italia no constituía entonces una nación unificada. La península itálica estaba fragmentada en estados independientes, entre los cuales los más prósperos eran Roma, Milán, Florencia, Génova y Venecia. Estos territorios se disputaban tierras sin descanso, y Creta, en calidad de colonia veneciana, conservaba vínculos económicos y culturales muy intensos con la Serenísima. Y en suelo italiano, como recordarán, estaba desplegándose por entonces el Renacimiento tardío o manierismo, mientras que en Venecia retumbaba el renombre de Tiziano. Quizá lo lógico habría sido abordar antes el Renacimiento del Norte, pero he preferido transmitirles mis sensaciones sobre Toledo y el Greco mientras las tengo todavía vivas en la memoria. El Renacimiento del Norte con Tiziano. Tintoretto y Veronés quedará para el próximo video. Suscríbanse para no quedarse fuera. En diciembre de 1566. El Greco, con 26 años cumplidos, solicitó a las autoridades venecianas autorización para sacar a subasta en la localidad cretense de Candía, hoy Heraclión, una tabla sobre fondo dorado con el tema de la Pasión de Cristo que terminó adjudicándose por 70 ducados de oro, alrededor de 30.000 euros, una suma equivalente a la que alcanzaban las obras del propio Tiziano, una cifra impensable para la creación de un pintor cretense que trabajaba dentro del rígido estilo post-bizantino canonizado, donde la firma del artista carecía de relevancia. Antes de que pasaran 6 meses, el Greco emprendió el traslado a Venecia, principal foco artístico de Italia. Hay que tener presente que en aquel tiempo todos los habitantes de Creta eran súbditos de la República de Venecia, de modo que decantarse por esa ciudad resultaba una elección lógica. Siendo ciudadano gozaba del derecho a formarse y ejercer su oficio en Venecia. Imaginemos que hoy alguien se trasladara de Sajalín a Moscú, con la diferencia de que en aquella Venecia florecía con todo su esplendor el Renacimiento tardío. Por todas partes se desplegaban tonalidades intensas, las figuras humanas desnudas plasmadas con realismo, un tratamiento natural del claroscuro, una cantidad inagotable de escenas mitológicas y esa perspectiva lineal que dotaba a las obras de auténtico volumen. Se trataba de un universo plástico radicalmente distinto, prácticamente contrario al arte hierático e inmóvil de los iconos bizantinos, un universo volcado en lograr la mayor expresividad pictórica posible, cuyo eje giraba en torno a la hermosura del cuerpo humano y el Greco. No le quedaba más que observar atentamente y asimilar la manera de hacer de aquellos maestros. Él estaba convencido de que llegaría a superarlos a todos y con ese propósito había puesto rumbo a Italia. No disponemos de pruebas que confirmen su aprendizaje junto a Tiziano o Tintoretto, pero la fama de ambos les permitía ejercer su actividad sin secretismos.
Sus talleres permanecían abiertos al público. Todo pintor, joven, aún sin estar matriculado como aprendiz, podía acudir presenciar el trabajo, echar una mano y familiarizarse con los procedimientos y los entresijos del manejo de los pigmentos. Fue allí donde el Greco descubrió la pintura al óleo y experimentó por vez primera la eclosión cromática que hasta entonces le había resultado inaccesible. Allí también asimiló el método de pintar sin esbozo previo. A modo de ejercicio recurría a estampas y luego trasladaba el dibujo de la composición al lienzo mediante anchas pinceladas de pintura negra. Precisamente en tierras italianas le pusieron el sobrenombre de El Greco. Esto es el griego apodo que él asumió para las relaciones cotidianas. Sin embargo, tanto los documentos oficiales como sus cuadros los siguió rubricando con su nombre griego hasta sus últimos días. Conviene recordar que el renacimiento tardío o manierismo, como ya les he comentado, se distingue por dos notas: la exageración emocional de los personajes, de ahí proviene el término manierismo, y el estiramiento de las figuras y los miembros. No tardarán en comprobar que el Greco apoyará su estilo personal e Comteau, la inconfundible, justamente en estas dos notas. Por otra parte, Tiziano atravesaba entonces la fase de mayor madurez de su carrera, y su manera de pintar había experimentado una profunda transformación. Su renombre era tal que se podía dar el lujo de probar cosas nuevas. Sus telas, dedicadas en buena medida a episodios de la mitología griega, empezaron a poblarse de sombras oscuras, hondas y cargadas de dramatismo. Tengan presente este detalle porque enseguida descubrirán con qué pericia reelaborará el Greco este descubrimiento, si bien centrándose en asuntos sacros. 3 años permaneció el Greco en Venecia puliendo su oficio y poniendo al día su estilo. Y en 1570, el pintor, con 29 años a sus espaldas, se traslada a Pira, Roma, corazón religioso del continente europeo, un escenario donde podría desplegar a fondo todas sus aptitudes como pintor de temática sagrada. En este ambiente artístico entabla amistad con Giulio Clovio, célebre maestro de la miniatura procedente de la Croacia ortodoxa, territorio que entonces también pertenecía a la República de Venecia. Ambos forasteros, unidos por orígenes parecidos, congenian de inmediato, y Clovio redacta para el Greco una carta dirigida al cardenal Alessandro Farnese, rogándole que tome bajo su protección al pintor. En ella afirma lo siguiente: ha llegado a Roma un joven cretense alumno de Tiziano que a mi juicio figura entre los mejores pintores. Se le atribuyó ese vínculo para reforzar su escueto historial profesional. Lo cierto es que tampoco se trataba de una gran mentira, pues efectivamente había recibido formación. El Greco sentía admiración y respeto por Tiziano, aunque, como ya les comenté, tenía la certeza de que llegaría a eclipsarlo. Pronto descubrirán si lo consigue. Tengan paciencia. El cardenal Farnese acoge con cortesía al pintor y no se limita a hospedarlo en su palacio, sino que además lo introduce entre la flor y nata intelectual de la urbe. Es justamente en Roma donde comienza a perfilarse ese estilo suyo tan singular, distinto de cualquier otro, identificable con una sola mirada. Empecemos por la paleta. Observarán que recurre con frecuencia al burdeos vinoso en lugar del rojo, conjugándolo con azules, amarillos y de cuando en cuando verdes. Los contrastes de sombra se vuelven más intensos a raíz de los avances más recientes de Tiziano. Respecto al ropaje, adviertan cómo los pliegues de las telas aparecen siempre marcados de manera desmesurada. La conjunción de zonas luminosas con sombras profundas genera una textura sedosa. Ensaya con las posturas, los esquemas compositivos y los asuntos, pero todavía no alcanza la técnica que lo volverá inigualable. Por aquellas fechas, la Iglesia Católica atravesaba una crisis a raíz de la reciente escisión de los protestantes que aspiraban a renovarla. En 1563, después de cerca de 2 décadas de asambleas conocidas como el Concilio de Trento, los eclesiásticos resolvieron cómo afrontar estos nuevos retos. Elaboraron un repertorio general de vetos que abarcaba también el arte religioso. Surge entonces en Europa una censura eclesiástica que proscribe los desnudos excesivos, las actitudes sensuales de los santos, las alegorías intrincadas inaccesibles al pueblo llano y la fusión entre lo sagrado y lo profano. Desde aquel instante, el arte religioso pasó a entenderse como un instrumento rigurosamente controlado para moldear a las multitudes y dejó de concebirse como un medio para que el artista plasmara sus propias ideas. A partir de ahí, cualquier tema sagrado tenía que acomodarse a los dogmas y contar con el visto bueno de la Iglesia.
Ni siquiera en el juicio final que Miguel Ángel pintó en la Capilla Pala Sixtina escaparía ello por mandato eclesiástico. Las figuras desnudas terminarían cubiertas con ropajes. A comienzos de la década de los 70, semejantes exigencias se habían convertido ya en algo cotidiano. El Greco se formó precisamente en ese ambiente y estaba al tanto de tales limitaciones. De ahí que resulte todavía más fascinante advertir con qué astucia conseguía, sin salirse de los dogmas, imprimir su sello distintivo en cada una de sus creaciones, algo que no iba a granjearle popularidad. Tras un par de años residiendo en el Palacio del Cardenal, el Greco entró en conflicto con quienes lo rodeaban. Todos debatían con indignación la decisión de tapar los desnudos del juicio final del divino Miguel Ángel. Y he aquí que un tal el Greco, forastero seguidor de la rival escuela veneciana y quizá incluso ortodoxo, afirmó que él sería capaz de repintar el fresco entero y de hacerlo con muchísimo más talento y decoro, dejando atrás al propio Miguel Ángel. La élite local no podía pasar por alto semejante atrevimiento. En 1572 echaron a el Greco del Palacio Cardenalicio y este se quedó sin el mecenazgo que tanta falta le hacía. Ese mismo año abonó la cuota para ingresar en la Cofradía de San Lucas, la agrupación de artistas más prestigiosa de Europa. Montó su propio taller y acogió a 2 discípulos, pero los encargos escaseaban. Lo veían como un extraño. Roma no era Venecia y los pintores romanos contaban con una ventaja evidente frente a él por menos dotados que fueran. El férreo poder de la Iglesia amedrentó a numerosos artistas y algunos optaron por marcharse a España. Así, en 1576, tras 6 años en Roma, el Greco se traslada también a España gracias a su protector, el croata Clovio. Allí entra en contacto con Benito Arias Montano, humanista español y representante del rey Felipe II, así como con Luis de Castilla, hijo natural de Diego de Castilla. El deán de la Catedral de Toledo era por entonces el corazón religioso de España, y la propia Catedral Toledana el templo más importante del reino. En 1577, a sus 36 años, el Greco llega a Toledo, ciudad en la que residirá hasta el final de sus días y donde dará vida a sus obras más célebres. Por aquellos años Toledo figuraba entre las urbes más populosas del continente europeo, albergando a unos 65,000 habitantes. A modo de comparación, París, entonces la capital más grande de Europa, contaba con apenas 300,000 residentes, mientras que Madrid, de fundación reciente, no superaba los 15,000. Los primeros trabajos relevantes que recibió en la ciudad no tardaron en aparecer. Se le confiaron el retablo mayor y 2 retablos laterales destinados a la iglesia toledana de Santo Domingo el Antiguo, además de la obra El expolio de Cristo, pensada para la sacristía catedralicia. Es precisamente en este escenario donde su estilo característico empieza a aflorar con claridad. Empecemos por la paleta rojos, azules, amarillos y ocasionalmente verdes, todos ellos aplicados de forma rotunda sin gradaciones intermedias. Las sombras nacen del negro y resultan densas, mientras que la carnación humana adquiere tonalidades cadavéricas. Da la impresión de que sus cuadros estuvieran iluminados por una luz cruda y blanquecina que acentúa las zonas claras, ahonda en las penumbras y desprende una atmósfera irreal y mística. A continuación contemplarán todas sus obras y tengo la certeza de que, transcurrido un tiempo, sabrán distinguirlo sin titubear frente a cualquier otro pintor. Las primeras producciones de El Greco fueron muy bien acogidas por el clero toledano, que lo consagró como un creador talentoso y de gran prestigio. De Felipe II recibió 2 importantes encargos: la adoración del nombre de Jesús y el martirio de San Mauricio y la Legión Tebana. No obstante, ninguna de las 2 obras logró satisfacer al rey, algo que apenas resulta extraño si observamos hasta qué punto se apartaban tanto en estilo como en composición de la pintura considerada canónica en esa época. La intención del Greco no era permanecer demasiado tiempo en Toledo. Aspiraba a trasladarse a Madrid e instalarse en la corte, pero la frialdad del soberano hacia sus primeros trabajos truncó ese proyecto. Al no llegarle más comisiones del monarca, no le quedó otro camino que asentarse en Toledo, ciudad que lo acogió como a un pintor excepcional. En 1578 vino al mundo su hijo Jorge Manuel, fruto de su relación con Jerónima de las Cuevas, mujer con la que jamás contrajo matrimonio y que, según la tradición, sería la retratada en Dama con Armiño. En 1585 tomó en alquiler 3 estancias del Palacio del Marqués de Villena, residencia que ocupó hasta el final de sus días. En la actualidad, esa vivienda alberga el Museo del Greco.
Tuve la oportunidad de recorrerlo y voy a enseñarles cómo transcurría su vida cotidiana. 12 meses después recibió el encargo de pintar el entierro del conde de Orgaz, considerada su pieza más célebre. Este lienzo, concebido para la iglesia de Santo Tomé en Toledo, sigue conservándose hasta hoy en el sitio para el que fue creado. Dentro del cortejo funerario, el pintor retrató a personajes de la sociedad toledana de aquel entonces, e incluso incluyó a su propio hijo entre ellos. La escena muestra un alma que se eleva hacia el cielo escoltada por ángeles. Es aquí donde empezamos a percibir los primeros indicios de la transformación definitiva y más trascendental de su pintura, el estiramiento de las figuras. Fíjense en el personaje situado en lo alto. Sus medidas escapan a lo natural, pues los brazos, el torso y las piernas aparecen estirados. Muy poco después, el Greco comenzará a tratar todas sus figuras siguiendo este mismo recurso. Contemplen a modo de ejemplo este cuadro perteneciente a su etapa final. En él, junto al cuerpo estirado de Cristo, resalta el dominio extraordinario con el que maneja los claroscuros. El Greco trabajaba con trazos ligeros sin preocuparse demasiado por la exactitud anatómica. Hacía tiempo que había dejado atrás la costumbre bizantina de pintar mediante moldes, pues estaba convencido de que el pintor era algo más que un simple artesano. Y eso únicamente se logra cuando cada cuadro resulta irrepetible y cuando todas sus creaciones pueden reconocerse a simple vista frente a las de cualquier otro pintor. Reparen en cómo esas sombras, sumadas a esa pincelada extensa y como de pluma, hacen que las extremidades parezcan fluir como si se contorsionaran por sí solas. Y de ahí nace ese ritmo y esa carga dramática tan particulares de sus lienzos. Los propios formatos de sus telas también se estiran para acoger esos cuerpos desmesuradamente largos. Observen el lienzo. La Inmaculada Concepción, ejecutado en 1608. Esta pieza condensa todo aquello que el pintor había ido refinando a lo largo de tantos años de oficio. La paleta que lo identifica, esas sombras hondas y oscuras, las figuras estiradas, fluidas, casi rotas, y un último rasgo distintivo de su producción conocido como horror al vacío. Adviertan que en el cuadro apenas queda hueco sin ocupar. Cada esquina está cubierta por algún elemento o figura. En realidad, el Greco arma una especie de mosaico hecho de cuerpos y objetos, doblando las anatomías humanas de modo que rellenen a la perfección el lugar que tienen reservado. Las obras de su última etapa recuerdan a un rompecabezas de cuerpos colocados bajo un cristal, ensamblados de tal forma que calzan unos con otros y en conjunto componen el rectángulo del cuadro. Al mismo tiempo, ese cristal imaginario se presenta irregular y ondulado, deformando las medidas de los cuerpos que quedan debajo. ¿De qué modo lo harían las olas si esos cuerpos estuvieran sumergidos? Bien podemos afirmar que se adelantó al expresionismo, es decir, a esa manera en que el pintor se expresa a sí mismo a través del lienzo. ¿Se acuerdan de cómo Van Gogh, incluso siglos más tarde, se propuso reinventar la realidad en sus cuadros aportando su mirada propia y componentes imaginados? El Greco procede de idéntica manera y con ello asienta los cimientos de la idea capital de su existencia, esa que se esforzaba por defender. Esto es que pintar es una labor de la mente que da lugar a un valor espiritual irrepetible y no una tarea manual hecha por encargo ni una mera artesanía. Como suelo repetirles, en otros tiempos la pintura no pasaba de ser un oficio más. Lo que costaba un cuadro venía dictado básicamente por sus dimensiones y por el nombre de quien lo firmaba. El Greco fue quien rompió esa lógica de manera atrevida y rupturista, según les explicaré enseguida. Posiblemente fue el primero en acudir a los tribunales para defender su reputación. Conviene, llegados a este punto, aclarar de qué modo se cerraba el encargo de una obra. Durante la Edad Media, comitente y artista rubricaban un acuerdo donde quedaban detallados el argumento, la temática, las medidas, el emplazamiento, los materiales empleados y los tiempos de entrega. La cuantía, sin embargo, casi nunca figuraba en el documento. Lo habitual era leer una fórmula del tipo: el importe se fijará conforme al mérito de la obra realizada, pues el comitente jamás tenía garantías sobre el desenlace y se resistía a comprometerse en lo económico de antemano, ya que nadie deseaba desembolsar dinero a ciegas. La cuestión radica en que en cualquier labor artesanal, las tarifas resultaban relativamente conocidas, igual que si encargáramos hoy a un pintor de brocha gorda. El valor de un lienzo se regía sobre todo por su formato y por la categoría del que lo pintaba. Como es lógico, una vez concluida la pieza, el artista anunciaba la cifra definitiva y empezaba el regateo. El Greco supo sacarle partido a ese hueco en la regulación pecuniaria.
Cuando entregaba su trabajo, soltaba sistemáticamente una suma desorbitada, alegando que pintar no equivalía a cualquier oficio, sino a una labor del intelecto y del espíritu cuyo precio era infinitamente superior. Fue así como en 1577 la Catedral de Toledo le encomendó el expolio de Cristo. La intención era abonarle 230 ducados, pero al concluir la obra, el cretense reclamó 950. El cabildo se negó a pagar y el pleito se prolongó durante 2 años en los juzgados. La corte acostumbraba recurrir a peritos y dictámenes ajenos, y el Greco exigía que dicha labor recayera sobre pintores, y no sobre simples artesanos, gente capaz de captar la intención artística. Sin duda, mantenía trato personal con cuantos pintores toledanos pudieran reunir condiciones para tasar la obra. El veredicto terminó concediéndole 350 ducados, y pese a tener apariencia de revés, no lo fue. El Greco se las arregló para que se le reconociera oficialmente un sobreprecio por labor intelectual superior al 50%. En la práctica, dejó asentado un sobrecargo de naturaleza artística, logrando que la pintura dejara de equipararse a un mero trabajo de manos. Cierto es que el cabildo toledano jamás volvió a confiarle ninguna comisión, hecho que retrata a la perfección qué se entendía entonces por verdadero arte. Un oficio sin más no merecía ese título. Para alcanzarlo, la creación tenía que ser irrepetible y portar un mensaje singular, la intención del creador. Es justamente esa intención artística irrepetible la que eleva el oficio a la categoría de arte. Dicho de otro modo, producir piezas calcadas entre sí no puede llamarse arte por brillante que resulte el modelo original. Y es en esa trampa donde caen tantos artistas de nuestros días que reproducen sin descanso objetos artísticos prácticamente idénticos unos a otros. En 1582 llevó a los tribunales al monasterio de Santo Domingo el Antiguo, que previamente le había confiado un conjunto íntegro de pinturas y esculturas. Como dichas labores se realizaban en paralelo con la pintura mencionada en el episodio anterior, la institución religiosa también se vio tomada por sorpresa. El Greco exigió por su trabajo 10,000 ducados, cifra que el monasterio se negó a aceptar. Tras litigar, el artista terminó obteniendo prácticamente la totalidad del monto reclamado. Ya en 1603, y por intermedio de su hijo, firmó un nuevo acuerdo para realizar un retablo destinado al Hospital de la Caridad de Illescas. Escarmentados por los pleitos anteriores del pintor, los responsables del hospital propusieron que una comisión determinara el valor de los trabajos, aunque finalmente acabaron fijando ellos mismos la cantidad. Establecida en 2,410 ducados, el Greco volvió a demandarlos y se realizó una nueva tasación que llegó a los 4,000 ducados. Si bien al final solo recibió la suma inicialmente acordada, consiguió que sus piezas quedaran oficialmente valoradas en un precio superior. Estos 3 episodios revelan que incluso en su madurez, el Greco persiguió sin descanso una posición singular como creador. Era un forastero carente de contactos al que el monarca había desairado. No contaba con el respaldo que sí tuvo Tiziano en su Italia natal, así que debía agudizar el ingenio para abrirse camino. Podría afirmarse que fue el primer artista de la historia que procuró instaurar un esquema en el cual el valor de una obra no se midiera por sus dimensiones ni por los materiales empleados. Buscó implantar el modelo vigente hoy, en el que la cotización de una pieza no responde a su coste de producción, sino casi por entero a la firma que la respalda. En lo personal, este modelo no me agrada. Da pie a que proliferen impostores con nombres altisonantes dentro del mundo artístico, aunque también ofrece a los creadores la posibilidad de gozar de una auténtica libertad creativa una vez que han consolidado su prestigio. Todos esos enfrentamientos judiciales no le aportaron al Greco ni clientela ni renombre popular, pero sí le forjaron la reputación de un genio temperamental e inflexible, condición que supo capitalizar con astucia. En su taller dotado de 24 estancias y un jardín, era posible encargar una obra al maestro o a sus discípulos con tarifas distintas según el caso. Él mismo se ocupaba de los compradores importantes y derivaba los encargos menores a sus aprendices. De esa manera, abarcaba toda la gama de precios y dejaba en evidencia su superior valía como maestro. En agosto de 1612, el Greco y su hijo firmaron un acuerdo con las religiosas de Santo Domingo de la Antigua para levantar una capilla de paz destinada a las sepulturas familiares. Fue justamente para ese espacio donde el pintor realizó una de sus creaciones tardías más relevantes. La adoración de los pastores constituye una obra magistral hasta en el menor de sus detalles.
A la derecha, dos pastores de cuerpos estirados expresan asombro y devoción. La iluminación, fiel a su costumbre, resulta fundamental y aporta significado a cada personaje dentro de la composición. Falleció el 7 de abril de 1614 cuando contaba con 73 años. Tuvo una existencia prolongada y enormemente fecunda como artista, alguien que sin apartarse de los dogmas supo concebir algo auténticamente original. Alguien que pese a su condición de extranjero, logró hacerse un nombre tanto en los negocios como en los tribunales y conquistó la reputación de genio toledano. Sus lienzos prácticamente inundan Toledo, ciudad que de capital religiosa de España pasó a ser el escenario donde el Greco dio vida a su obra. A la mayor parte de quienes vivieron en su época el pintor les resultaba poco grato. Juzgaban su estilo como antojadizo, sobrecargado y demasiado peculiar. Una vez muerto, hasta lo tacharon de demente y se pusieron en su contra. En 1800, Antonio Palomino, responsable del tratado más relevante sobre los pintores españoles, dejó escrito sobre él. Quiso transformar su estilo con tal extravagancia que volvió su pintura despreciable y risible, tanto por la falta de coherencia del trazo como por el desacertado gusto cromático. Este mismo crítico acuñó otra sentencia que perseguiría al artista hasta los últimos años del siglo XIX. Lo que hacía con acierto nadie lo superaba, y lo que hacía con torpeza nadie lo igualaba en defectos. Más allá de las fronteras españolas era un completo desconocido, hasta que el impresionismo conmocionó al planeta y el arte empezó a fragmentarse en distintos estilos. Los pintores de comienzos del siglo XX pasaron por alto que prácticamente todas las tendencias modernas, en particular el expresionismo, ya habían sido prefiguradas por el Greco. Al despuntar el siglo XX, los círculos artísticos empezaron a contemplar al pintor como un genio precursor y no como un excéntrico desquiciado. Salieron a la luz diversas monografías dedicadas a él y se elaboró un catálogo de su producción. Sus pinturas pasaron a ser sumamente codiciadas y hoy en día ningún museo de prestigio considera completa su colección sin contar con alguna pieza suya. De este modo, aquel griego venido de la remota Creta se templó con el arte bizantino, alcanzó la madurez con el Renacimiento veneciano y arraigó en España, llegando a ser uno de sus hijos más ilustres. Y si no llegó a superarlo, cuando menos se equiparó a Tiziano tal y como había prometido. Una historia asombrosa. Pero amigos, quisiera pedirles un favor. Llevo este canal yo solo y cada video supone una labor titánica. De ahí que aparezcan con tan poca frecuencia. Sin embargo, gracias a eso, entre todos estamos construyendo el mejor canal de arte en Runet. De eso no cabe la menor duda, y verdaderamente me vendría muy bien que me apoyaran. Por favor, contribuyan aunque sea con las aportaciones más modestas aquí en YouTube, en Boosty o en Patreon. Les dejaré los enlaces en la descripción y gracias por acompañarme en este video. Hasta pronto a todos.